Uno. Damos toda la gloria nuevamente al Señor. Damos gracias que nos podemos reunir en esta noche aquí en Casa de Oración en la Plenitud, en Ponce, y transmitir a través del Facebook, nuestra Escuela del Reino. Vamos a continuar hoy con lo que empezamos el miércoles pasado, sobre el tema de la revelación sobre la sanidad. Es muy interesante conocer estas cosas porque mi humilde opinión es que se conoce mucho de la salvación, pero se conoce muy poco sobre la sanidad. Y ambas cosas van de la mano y están unidas en el nombre original hebreo de Yeshua. Están unidas, no están separadas. Lamentablemente, el cristianismo las ha separado y las ve como dos bendiciones aparte, ¿verdad? Una de la otra. Pero en Yeshua, en su nombre, están unidas. El que salva, sana. Tan simple como eso. Así que vamos a continuar hoy, vamos a hacer una corta oración y luego pues seguimos. Padre eterno y bueno, precioso, poderoso, maravilloso, a ti es la gloria, la honra y el poder. Gracias por ser nuestro maestro. Sentamos a la mesa en esta noche para aprender de tu palabra, para recibir esa revelación que nos va a iluminar y nos va a llevar a una vida correcta contigo, a una relación correcta, a una fe correcta. Gracias porque tu poder sanador siempre está disponible. Tú siempre estás, Señor, muy atento al clamor de tus hijos y tú, Señor, te mueves de forma poderosa, sanando a aquellos que necesitan ser sanos, libertando a aquellos que necesitan ser libres y alcanzando a aquellos que necesitan ser salvos. Toda la gloria y la honra y el poder es tuyo. Llévanos de tu mano en esta noche a través de la enseñanza, por los méritos de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. Un corto resumen. Yo estuve tratando, número uno, sobre la voluntad del Eterno para sanar. Obviamente se lo mostré por la palabra, que sí el Eterno está dispuesto a sanar nuestras enfermedades. Y también tal vez sobre Yeshua que andaba por todo aquel lugar sanando, Mateo 4:23, ¿verdad? Sanando a todo aquel que encontraba. O sea, Yeshua estaba demostrando a cabalidad el deseo del Padre, la voluntad del Padre de atender los enfermos. Luego yo te hablé, número 2, de la obra redentora, y te cité Isaías 53:5, que por sus llagas fuimos nosotros curados, ¿verdad? Hablamos de eso. Y luego es confirmado en Mateo 8:16-17. Luego estuvimos hablando de punto número 3, la fe, importancia de la fe. Y te cité de Marcos 5:34, luego de Marcos 9:23. Amén. Al que cree todo le es posible, o tu fe te ha sanado también. Y dije algo muy importante que está aquí en la pizarra. La fe no fuerza al Eterno, pero abre el corazón para recibir. Te cité entonces punto número 4, la oración. Te lleva a Santiago 5:14-15. Sobre la oración de fe que salvará al enfermo. Así que incluía orar, ungir con aceite en aquel momento, ¿verdad? Y apoyo también de los líderes espirituales que se unían para orar por el enfermo. Punto número 5, el perdón y el arrepentimiento es importante. Confesad vuestras ofensas, Santiago 5:16. Tus pecados te son perdonados, Marcos 2:5-11. Así que, y yo te dije esto, que a veces la sanidad está ligada a restauración espiritual. Punto número 6, la autoridad en el nombre de Yeshua. Eso es bien importante. En mi nombre, Marcos 16:17-18. O por mis méritos, como dice una versión hebrea, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Porque en el nombre de Yeshua, ahí está la bendición y el poder para sanar. Hablé de Hechos 3:6, donde Pedro sana, o el Eterno a través de Pedro sanó un cojo de nacimiento, ¿verdad?
usando la autoridad del nombre de Yeshua. Así que, y dijo algo muy importante que está por ahí, creo. La sanidad fluye bajo autoridad espiritual, no humana. Hay una autoridad que se nos ha dado, pero no es humana, es espiritual, es divina, para poderla nosotros llevar a cabo, movernos en esa autoridad. Punto número 7, te hablé del poder del Espíritu de Dios. Y hablamos de 1 Corintios 12:9, donde habla de dones de sanidades. Amén. Que entonces no todo depende del esfuerzo humano, si hay una obra sobrenatural del Espíritu que está ahí presente. Punto número 8, te hablé de la renovación de la mente y la palabra. Eso es bien importante. Yo tengo que renovar la mente con la palabra. La palabra tiene que ser vida en mí para que entonces pueda yo moverme en esa revelación. Y citamos Salmos 107:20, Romanos 12:2, porque la fe se fortalece con la palabra del Eterno. La fe se desarrolla, la fe madura, se profundiza con la revelación que tengamos, en este caso sobre la sanidad. Es muy importante. Punto número 9, la soberanía de Dios, que dice soberano. Y hablamos de 2 Corintios 12:7-9. Y aquí aclaré que lo que Pablo se refería no era una enfermedad física, sino que era una persecución, porque él mismo lo menciona dentro del contexto. Eso hay que aclararlo, porque mucha gente usa estos textos para decir, ¿verdad? Es que pues yo estoy así porque yo tengo ¿cómo que dice? Porque tengo un aguijón en mi carne, ¿me entiendes? Y tengo que estar así, pues, pero eso no es correcto. Pablo estaba tratando de pedirle al Eterno que quitara de él tanta persecución. Aguijón en la carne es una expresión hebrea que habla de persecución. Punto número 10, la compasión de Yeshua. Que tuvo compasión, siempre tendrá compasión. Y la compasión en él lo va a mover a la sanidad. Puso un ejemplo en Mateo 14:14. Así que dije aquí muchas sanidades ocurrieron simplemente porque Yeshua tuvo compasión. Y tendrá compasión hoy, pregunto. ¿Se compadecerá igual que antes? ¿Qué ustedes creen? Seguro que sí. ¿Ok? No porque alguien cumpliera con requisitos perfectos, ¿sabes? Porque a veces hay quien piensa es que tengo que estar preparado para que qué sé yo qué, para que me sane, y no es así. No es sana por compasión, es sana por amor, sana porque las promesas hablan de eso. ¿Ok? Entonces, la conclusión que traje ahí ese día, el miércoles pasado, la escritura pues muestra que la sanidad divina se mueve en un equilibrio de fe, gracia o favor, de la obra de Yeshua, el poder del Espíritu en acción y la soberanía del Eterno. Entonces, me quedé aquí cuando yo te iba a hablar sobre A. Allen, que fue un hombre muy usado por el Eterno hace muchos años. He visto videos de él en blanco y negro. Videos no, películas que se filmaron. A. Allen. Allen. Sí, lo puedo buscar. Yo tengo un libro que se llama Los Generales de Dios y él está incluido ahí, en ese libro, donde habla de diferentes personas que Dios usó con poder en su tiempo. Y tuvo una experiencia donde él se encerró dentro de un closet en su cuarto y le dijo a su esposa, me voy a encerrar aquí, no me toques la puerta del closet, déjame tranquilo, no me ofrezcas comida, que yo no salgo de aquí hasta que Dios me visite, aquí dentro. Y se quedó ahí unos cuantos días, encerrado ahí dentro. Hay que tener fuerza de voluntad para eso, ¿sabes? Y decisión. Y de que uno va para encima, no, yo quiero esta experiencia, yo necesito, eso es tomar decisiones firmes. Entonces dice él que el Señor le visitó dentro del closet, lo llamó, porque según la historia, Allen no creía que Dios sanaba en el tiempo de él. Entonces cuando él escuchaba de otros que Dios lo estaba usando, él decía, no, esos son inventos. Sin embargo, el Eterno lo llama a un ministerio de sanidad. Entonces, hagan cuenta de 13 pasos que el Eterno le entregó a él
muy interesante, o 13 condiciones para recibir sanidad. Y lo he traído aquí porque entiendo que es interesante, ¿verdad?, que lo podemos ver. Aquellos que no conocen la vida de Allen, A. Allen, no aparecen como una lista bíblica literal, obviamente, sino como enseñanza dentro de su ministerio, porque entonces él compartió eso muchas veces en muchos lugares. Aquí están resumidas las 13 o los 13 pasos para recibir sanidad. Número 1, reconocer que la enfermedad viene del diablo. ¿Ok? Eso él decía. O sea, alguien enseñaba que la enfermedad no es enviada por Dios, sino una obra del enemigo. Y yo podría decir hoy que sí, pero no todo viene por el diablo. Otro es porque nosotros hacemos cosas equivocadas y pueden venir enfermedades a nuestra vida porque, por ejemplo, comemos mal. Comemos comidas que no nos convienen, pero pues las comemos y traen consecuencias a nuestra vida. Por ejemplo, yo he hablado muchas veces en cuanto a esto, porque lo vi de cerca, lo vi con mi papá y el neurólogo lo afirmó, que la demencia senil y el Alzheimer son productos de los refrescos. Perdónenme. Ay, sí, pensaba que era una arañita, Dios mío. Mate una abejita ahí para el Señor, perdóname. Que la vi tan rápido cogiendo que es eso. Señor, ok. Es que estas cosas como son en vivo, pues me perdono que están en vivo, ¿verdad? Viendo esta transmisión. Bueno, y el neurólogo me dijo a mí que el Alzheimer y la demencia senil comienza siempre con un microinfarto, que es una pequeña microinfarto en el cerebro, y una vez se da el primero, pues de ahí en adelante comienzan a haber mucho, y no para, y cada vez que hay uno, pues la persona pierde capacidad hasta que llega un punto que mueren por diferentes razones, o que dejaron de respirar porque se les olvidó cómo respirar, se les olvidó tragar y se ahogaron en su saliva. Hay muchas cosas que suceden por causa de esos pequeños microinfartos. Y yo le pregunté a él, ¿cuál es el detonante para el primer microinfarto? Y me dijo los refrescos. Así me habló, pero ahí. Por la combinación química que tienen los refrescos, todos los refrescos son iguales, tienen combinaciones químicas. Entonces él me habló en cuanto a eso y yo le dije, pero ¿por qué ustedes no han publicado esto en revistas? Y bueno, lo hemos hecho en revistas, hemos hecho artículos, pero los grandes intereses los han echado por un lado porque no quieren que la gente se entere de que eso es así. Entonces tenemos una sociedad que en vez de tomar agua, toma refresco. Pero aquí no pasa eso pasa en otros países. A veces yo voy al supermercado y yo veo a la gente comprando 5, 6, 8 de esos padrinos. Dios mío, y si ellos supieran lo que están haciendo con eso. Entonces, ahí tú tienes ¿verdad? Una enfermedad que puede venir por el mal comer. Así que no todos son demonios, pero Allen decía que todo era por demonios, obviamente, ¿ok? O sea que yo difiero en cuanto a ese punto. Sí, por eso, o sea, una cosa es que yo abro puertas espirituales que da lugar a los demonios, y otra cosa es que yo soy un descuidado, un irresponsable y como mal y me voy a enfermar. Tan simple como eso. Punto número 2 de los 13 principios que Allen, A. Allen compartía. Creer que la voluntad de Dios es sanar, estar convencido de eso, que sí es la voluntad del Eterno sanar. Tener la convicción de que Dios quiere sanar, no solo que puede, que quiere. Entonces, es interesante porque hoy en día hay mucha gente que creen que Dios puede, pero no están seguros que Dios quiere. Entonces, a veces me preguntan, ¿pero cuál es la voluntad de Dios para la sanidad, pastor? ¿Esto me puede decir? Y yo siempre les voy a contestar lo mismo. Mira, la voluntad del Dios el Padre está expresada plenamente en el Hijo. Ve a la Biblia, lee lo que el Hijo hacía y ahí vas a ver la voluntad del Padre. Y el Hijo de Dios, Yeshua, donde quiera que fue, la gente venía a él y él los sanaba a todos.
Y si Yeshua dice, yo no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, pues entonces Yeshua estaba expresando no su voluntad, la voluntad del que le envió. Por lo tanto, cuando él sanaba a todos, estaba expresando la voluntad de quién, del Padre. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios en cuanto a la sanidad, tienes que mirar a su Hijo, a Yeshua. Y él siempre sanó, siempre. Nunca dejó de hacerlo. Así que hay que estar convencido de eso. Dios sí quiere sanar hoy como sanaba hace 2000 años. Y seguirá sanando hasta que llegue el momento de cumplimiento de todas las cosas. O sea, la sanidad siempre estará disponible. Siempre, siempre. Así que tenemos que ir poniéndonos de acuerdo, ¿verdad? Nosotros mismos, en nuestro corazón, en cuanto a esto. Así como Dios quiere que la gente se salve, así mismo Dios quiere que la gente se sane. Es la misma cosa. Lo que pasa es que lo hemos separado, como yo te dije hace un momento, lo hemos separado por no entender, ¿verdad? Desde esta perspectiva hebrea, que ambas cosas están unidas en Yeshua. Yeshua expresa la voluntad del Padre. ¿Ves? Y Yeshua habló de perdón, en Yeshua somos salvos, pero Yeshua también habló de sanidad y enseñó sanidad, se mostró sanidad claramente, la manifestó claramente y la pasó a los discípulos. Y usted va a los Hechos, en Hechos capítulo 5, usted ve, como se menciona, que las multitudes venían a los discípulos, ya no estaba Yeshua presente ahí, físicamente. Venían a los discípulos, dice, las grandes multitudes venían, acudían a los discípulos y todos eran sanados, todos. O sea, se cumplió lo que Yeshua le dijo a ellos cuando estaba con ellos. Las mismas obras que yo hago, vosotros las haréis, y aún mayores, ¿verdad? O sea, en mayor cantidad de bendiciones, de manifestaciones, no de potencia, ¿ok? O sea que también hay que aclararlo. No es que tengamos más unción que Yeshua, ¿sabes? Es más oportunidades para bendecir a la gente de la que tuvo Yeshua, que tuvo un tiempo limitado para estar en la tierra de Israel y regresar al Padre. ¿Ok? Así que, y vemos cómo los discípulos eran usados con poder. Y la sombra de Pedro, imagínense, pasaba nuestro hermano Pedro y su sombra era suficiente para tocar a los enfermos. O sea, ahí está expresada la voluntad de que nuestro Padre quiere seguir sanando a través de Yeshua. Otra cosa que es muy importante, y viene a mi espíritu ahora, porque yo he meditado muchas veces en esto y él lo trae. Tiene que tener claro de que el permitir el Padre en su plan que Yeshua recibiera todos los latigazos que recibió, que le abrieron la carne, que lo lastimaron terriblemente, era con el propósito de poner en él todas las enfermedades. Todas las enfermedades. ¿Ok? O sea, mira hasta dónde llega el amor del Padre por aquellos que iban a creer en su Hijo, que no tan solo en su plan lo lleva al madero y Yeshua paga con su vida allí, la sangre se derrama para salvación, pero también se derramó para sanidad. Y eso hay que tenerlo bien claro en nuestro espíritu. ¿Ok? O sea, Yeshua fue llevado al madero no tan solo para salvación, sino para sanidad. Eso hay que tenerlo claro. Por su llaga fuimos nosotros sanados o curados. ¿Ok? Así que no puede haber ya dudas en nosotros en cuanto a que si salvación, sanidad, que si yo creo que este se salva, pero si este está enfermo, pues yo no sé si se va a sanar. Hay que corregir eso. Porque precisamente por esa ambivalencia es que el Eterno se detiene muchas veces y no hace las cosas que quise hacer. Porque Dios no puede honrar la duda, no puede honrar la incredulidad. Dios honra la fe. Cuando usted le cree al Eterno para sanidad, Él se mueve. Porque es un Padre maravilloso y poderoso que tiene mucho interés en sanarle. Porque es un Padre extraordinario. Lo que pasa es que mientras veamos a Dios solamente como Dios
y no como padre. Se nos escapa la insistencia de Yeshua al estar en Israel y hablarle a los judíos del Abacados del Padre. Porque ya los israelitas sabían un poco del Dios de Israel, el Elohim de Israel, pero no sabían nada del Abacados. Parece que llega Yeshua a mostrarles el agua. Y para que estuvieran bien claros, demostró el amor de Abba a través de él sanando a los enfermos. Bastante gente enferma que encontró Yeshua en su tiempo. Y eso no ha cambiado. ¿Ok? Sí, que te di el punto número 2, ¿verdad? Creer que la voluntad de Dios es sanar. Tener la convicción de que Dios quiere sanar, no solo que puede, que Él quiere sanar. Como viene a mi mente el recuerdo de que les conté de aquella mujer en aquel círculo de oración que yo fui, cuando el Señor me mostró esta hija de Él. Nunca olvidaré cuando Él me dijo hace tiempo que quería sanarla y no me lo ha permitido. Y eso a mí me impactó muchísimo, que Dios me hablara así. Entonces, cuando me acerqué donde ella, le pregunté, hermano, ¿usted tiene alguna condición de enfermedad? Me acuerdo, sí que me dijo algo que tenía que ver con unos problemas que tenía en un lado y que su brazo estaba bien difícil para levantar. Entonces yo le dije, mire, el Señor me dijo hace un momento que hace tiempo que quería sanarla y usted no se lo ha permitido. Y ella se quedó así, ¿qué? Y le dije, ¿usted va a alguna iglesia? Sí, yo voy a tal iglesia. ¿Usted se ha acercado alguna vez al pastor para que ore por usted por sanidad? Me dijo que nunca lo ha hecho. ¿Y cuánto tiempo lleva con eso? Pues varios años llevo con eso. Usted nunca fue al pastor a pedirle que oraran por sanidad. Entonces entendí que había un problema ahí. ¿Cuál era? Le costaba creer. Porque dudaba del poder de Dios. Yo tuve que hablarle cuánto lo amaba el Señor, que quería hacerlo, que si se lo permitía en ese momento, Él lo iba a hacer. Entonces ella bajó la cabeza, empezó a llorar. Yo dije, tranquila, hermana, créalo. Ahora sé como una niña y hablándole de eso, y ahí mismo vino el poder de Dios y la sanó, ya quedó nueva. Nunca me olvidaré de esa experiencia, ¿sabes? Ok, punto número 3. Confesar la palabra del Eterno. Declarar promesas bíblicas de sanidad en voz alta. Ahora, yo una vez dije aquí que no es declarar por declarar, como el papagayo. No, porque yo soy sano por las llagas de Yeshua, yo soy sano de Jesús, y si lo repito 40,000 veces. No, eso no es. Yo les explico a ustedes un principio espiritual muy interesante. Y es porque Yeshua habla de las vanas repeticiones. O sea, Yeshua lo que está diciendo, y yo quiero que ustedes lo agarren eso. Yo lo dije hace un tiempo atrás, pero no recuerdo cuántos de ustedes estaban aquí. Cuando yo dije que, número 1, yo tengo que tener claro que esto es más que un libro. Que esta es la palabra de Dios. Y tengo que ir más lejos, que esta es la voz de Dios para mí. No sé para ti, pero para mí lo es. Y si es la voz de Dios, después yo les digo a ustedes que cuando yo agarro una promesa, si es en sanidad y yo la voy a declarar, es una promesa que no es mía, es de Él. Y como es de Él, cuando yo la declaro, pues ya no es mi voz, es su voz. ¿Ok? Porque esta es su voz. Entonces, otra cosa que era bien importante es que hay que creer que el Eterno va a respaldar su propia voz, no la mía. Sí, pero quiero ir poco a poco. Él va a respaldar su voz, porque Él dice que toda palabra que sale de su boca no va a retornar a Él que vacía, sino que hará aquello por la cual es enviada. Por lo tanto, si yo creo que eso es así, pues entonces, cuando yo tengo una enfermedad y yo creo estas cosas, voy a declarar ahora esta promesa. Pues obviamente no va a ser mi voz, es su voz. Y como es su voz, no va a regresar para atrás sin darle cumplimiento a esto. Por lo tanto,
por las llagas de Yeshua yo soy curado ahora. Entonces les dije a ustedes que cuando eso se dice de esta manera, con estos requisitos que te acabo de enseñar, eso se siembra en tu espíritu y se hace vida. Entonces yo tengo que creer que desde el momento en que lo dije, ya el milagro se inició. Porque no voy a depender de esperar a que se manifieste en lo visible para entonces decir, viste, ahora viene el milagro. No, eso hay que corregirlo, porque así me enseñó el Señor. Yo tengo que creer desde el momento en que lo dije, obviamente con estos requisitos, que todo es decir con el papagayo, ¿ves? Que el milagro ya se inició. Aquí el punto es que una vez eso ocurre, quien decide si lo hace instantáneo o en un tiempo es el Eterno. Eso ya le toca a él. Lo de él, lo que él me dice a mí es, créelo tú. Y fíjense que no es casualidad, yo estaba hablando con mi mamá hace un momento atrás, que venga conmigo a Marcos 11, 23. Voy a leer aquí la versión hebrea. Marcos 11, 23. Porque obviamente esto sucede después que ellos ven la higuera que Yeshua maldijo, y se dieron cuenta, mira maestro, lo que tú hiciste ayer, mira lo que sucedió, ¿verdad? Con el versículo 20 de Marcos 11, 20 dice, y pasando muy de mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Estoy en Marcos 11, 20. Y Kefa, ¿verdad? O Pedro, recordando, le dice, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se secó. O sea, hubo que una palabra de Yeshua hacia la higuera. Estén atentos. No hubo una oración de Yeshua hacia la higuera. ¿Una qué? Palabra. Agarren eso en su espíritu. Y respondiendo Yeshua les dice, ten fe obediente en Elohim, ¿verdad? O sea, habla de una fe que se acciona, obviamente. Porque fe en hebreo es emuná y es obediencia, punto. Entonces dice, de cierto os digo, cualquiera que diga este monte, no dice cualquiera que ore. Agarre eso ahí. Cualquiera que diga a este monte, quítate de aquí y échate en el mar y no dude en su corazón. Número 1, no dudar. ¿Ok? Sino que está convencido. Número 2, que lo que dice ha de ser cumplido. Lo que diga será hecho. Lo que diga, no lo que ore. Míralo ahí. O sea, yo digo convencido, yo digo sin dudar, es lo que yo te estoy hablando hace un momento. Cuando yo creo que esta Biblia es la voz de Dios y que Él va a respaldar su voz, y yo agarro una promesa que todas son en Él, sí, en Él, amén, para nosotros, pues entonces cuando se reúnen estos requisitos, no estoy dudando, ¿verdad? Estoy convencido. Pues entonces se va a manifestar lo que estoy diciendo, porque no lo digo yo, lo dice Dios usando mi voz, que son sus promesas. Entonces, dice, pues lo que dice ha de ser cumplido, lo que diga le será hecho. Por esto digo, todo cuanto oréis y supliquéis, está convencido que lo recibiréis y os vendrá. Cuando dice aquí, suplique, son dos cosas en el versículo 24. Y se viene añadiendo desde delante el decir. El decir, el orar o el suplicar está sujeto a que yo esté convencido, que no esté dudando y será hecho. Pero es interesante que cuando Yeshua plantea este principio espiritual, que habla de un monte, está hablando de lo que pueda haber en tu vida como un gran obstáculo, una gran enfermedad, un problema que es como un monte, que es grande, lo ves tan grande, sí, quizás imposible, como dice el hermano. Pues
yo tengo que decirle, no es orar, es decirle. ¿Por qué podemos hacerlo? Aparte de que la Biblia es la voz de Dios, como te acabo de enseñar, y que Él la va a respaldar, es que también se nos ha dado autoridad. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza enemigo, y nada os dañará. Cuando nacemos de arriba, viene la autoridad del Eterno en nuestras vidas, porque viene la unción, viene su poder. Entonces nos ponemos de acuerdo con el Eterno, establecemos estas leyes espirituales en nuestra vida firme. No, esto que yo cargo es la voz de mi Padre. Esto no es un libro más con letras escritas ahí en español, no, esta es la voz de mi Padre. Y Él me dice a mí que lo que yo declaro de aquí no retorna atrás vacío, sino que va a cumplirse. Y que todas las promesas son en Yeshua, así en el amén. Por lo tanto, este tipo de cosas son muy importantes. Tenerlas presentes. Entonces, Yeshua está diciendo que en Marcos 11:23, lo que dices. No lo que, si estás frente a un problema o un monte, no vas a orar por el monte, vas a decirle al monte. Entonces ustedes me están agarrando aquí. Cuando le conté la experiencia con este señor del derrame de 11 años allá en Guayama, que cuando se me acercó con aquel problema, yo hablé, primeramente hablé a su cerebro, que se restaurara, hablé a su lado muerto, que volviera a la vida, y hablé a su pierna, y hablé a su rodilla, yo hablé, yo no oré, hablé, ¿entiendes? Lo que yo le he dicho muchas veces a mami, mami, no ores por esto, no, háblale a tu problema, háblale a tu órgano, a lo que sea, háblale. Porque todo lo que está creado le va a responder a su creador. Y eso incluye el cuerpo humano. Si ay Dios mío, una higuera que tú puedes pensar que no oye, pero oye porque obedeció, se secó a la orden de Yeshua, ¿cuánto más va a obedecerte a ti un órgano adentro que te tiene a ti y tiene tus oídos para escucharte? Dime. Ahí no me agajaron ustedes. Se le fue se fue por encima. Y cuando hay miedo es porque no se crea Dios. Mis órganos me escuchan porque yo soy quien les estoy hablando. Entonces, si yo le hablo a mis órganos, la palabra, las promesas, convencido que cuando yo le digo a X órgano, mira, sé sano, mira, vuelve a la normalidad, pues ya realmente no soy yo, es Dios usando mi voz. Y todo órgano le va a responder, le va a obedecer al que lo creó. Tienen que estar convencidos de eso. Por eso. O sea, todo lo que ha sido creado le responde al creador. Por eso es que se han dado este experimento de gente que le hablan a las plantas y las plantas le responden. Es porque, ¿cómo lo escuchan? Yo no sé eso, pero responde. Ahora imagínate un hijo de Dios, ungido, que le cree a Dios, que crea la palabra. Se le enferma un órgano, ¿qué van a hacer? O yo le hablo o no le hablo. O sea, ¿qué querrá Dios que yo haga? Que le hable. Pero el enemigo exactamente no quiere que tú hagas eso y te pone, tú estás loco, olvídate de eso es fantasía. No, olvídate de eso, sí. Entonces le añadimos lo otro, que es que Dios te quiere así, tranquilo, que aguanta ahí, que olvídese. Entonces está la iglesia caminando en derrota, porque no están comprendiendo la autoridad que tiene, no están comprendiendo y entendiendo la dimensión espiritual a la que tienen ahora acceso
por el nuevo nacimiento, entre otras cosas. Entonces, como no están entendiendo todavía que esto realmente es la voz de Dios, y que lo que Él quiere es que yo apresure su palabra para ponerla por obra, como dice el profeta. Entonces, si Él quiere eso, ¿cómo Él lo va a apresurar? Cuando yo la declaro. Porque ahora él te necesita a ti para que tú hables su palabra. Como necesitaba Yeshua en aquel tiempo para que Yeshua hablara de parte del Padre. Es la misma cosa. El Padre decidió que va a operar a través de aquellos que llaman. Ese es su diseño. Esa es su estrategia. Y por eso es que vemos a Yeshua dando el primer ejemplo. Es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Eh? Entonces a ti y a mí nos toca hacer lo mismo, porque el Padre que moró en Yeshua, o estuvo en la tierra de Israel, mora en ti y en mí. ¿Entiendes? Y ahora viene el Padre a tu vida y a la mía, como viene también Yeshua a nuestras vidas, porque sin él no lo podemos hacer. Entonces es la misma cosa. Lo que pasa es que necesitamos comprender estas cosas, tenerlas claras, tomarlas como revelación, como vida, que se siembren bien fuerte en nuestro espíritu, y para podernos operar, o sea, para podernos mover. ¿Entiendes? Mire, yo recuerdo que en una ocasión vino una señora. Yo estaba por comenzar una reunión en los altos de la Ribeira Morada de Paz, que yo iba una vez al mes allá, y ese día, yo voy para subir y esta señora llega a un auto con otra persona. Yo no recuerdo por qué es que ella no podía subir. El asunto es que ella tenía un tumor grandísimo. Sí, no, eso fue otra ocasión. Sí, otra ocasión fue que llegó en silla de ruedas, yo le dije, bájate de ahí y sube. Y así pasó, empezó a subir. Sí, la silla se quedó abajo. Eso fue tremendo. Pero esta señora tenía un tumor, no me acuerdo en dónde. Yo sé que cuando ella me dice que orara por ella, que yo me viro hacia ella, lo que Dios puso en mi boca era que le dijera al tumor que se redujera hasta que quedara chiquitito, como un granito. Y eso fue lo que yo hice. Entonces ella se fue, pasaron un par de meses, y entonces ella llegó en otra ocasión allá arriba a la reunión para pues contarme la experiencia y decirme que el médico no se explica cómo aquel tumor tan grande comenzó a reducirse hasta que se volvió como un granito. Entonces le hicieron una pequeña incisión y se lo sacaron y ya. O sea que el tumor le respondió ¿a quién? ¿A Rubén? No, al que mora en mí. Y como el Padre necesita mi voz, porque ese es el diseño, pues Rubén colabora con el Padre. Entonces yo hablo la palabra y ya no es mía, es la de él. Y ese tumor le respondió al Creador. Le respondió al propósito del Creador, al plan del Creador. Tú te reduces y punto. Y se comenzó a reducir. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a conectarnos, aprender a estar en el secreto. O sea, vengo diciendo hace tiempo, métase en el secreto. No se quede de lejos simplemente orando, métase en el secreto y escuche, aprenda ahí en el secreto. O sea, Dios necesita eso de sus hijos para que entonces podamos hacer lo que Él trae en nuestro espíritu. Y eso lo hacemos igualito que Yeshua. Yo hago lo que veo al Padre hacer, punto. ¿Ok? Esto es bien importante. O sea, que cada vez que tú hables por dirección y instrucción del Espíritu, tú estás hablando realmente, no tú, está Dios hablando a través de ti. Y no importa lo que esté frente a ti, no importa, le va a responder al Creador. Porque la máxima autoridad sobre todas las cosas es el Creador. Y la voz del Eterno está por encima de toda la creación. No importa lo que pueda haber, hasta donde llegue, la voz del Padre está por encima. Y se hace lo que Él dice. Punto. Cuando Él le dijo a Moisés, divide tú el mar. ¿Qué hizo Moisés?
Yo no puedo hacer eso, obviamente, porque no era Moisés en su fuerza. Pero Moisés creyó que lo que iba a hablar era porque el Padre se lo dijo, el Eterno se lo dijo. Se levanta tu mano, alza tu vara y divídelo. Yo me imagino la multitud ahí que está haciendo este loco ahí frente al mar. Le va a hablar al mar ahora. Ajá, sí, también. Sí, créetelo. Yo me imagino todo eso. Y de pronto el mar que, ¡bum!, se dividió. A una voz que salió por la boca de Moisés, que obviamente ahora ustedes sabemos que no era Moisés. Era el Eterno hablando a través de él. Y eso es una de las cosas que a mí más me fascina, me impresiona, me impacta, que es que el mismo Eterno que lo puede decir él, ¿verdad? Por decirlo así en una voz trueno, dividos el mar. No, el Eterno prefiere que sea una voz humana colaborando con su voz. Sí, divídelo. Así está en la Torá. Pero quien lo dividió fue el poder del Eterno, ¿verdad? Pero la instrucción fue para Moisés, divídelo. Vamos, levanta tu mano y alza tu vara. Autoridad, ¿viste? La vara es autoridad. Y divídelo. Es lo mismo, pero que ahora aquí en Marcos 11, Jesús está usando un monte. ¿Usted cree que el mar iba a aguantar a Yeshua así porque se caminara por encima de las aguas, sin hundirse? Seguro que no. Pero uno tiene que entender que cuando Yeshua va a entrar en el mar, está entrando por una instrucción del Padre. Porque Yeshua no hacía nada, sino que hacía lo que el Padre le ordenaba hacer. Así que el caminar por encima de las aguas vino del Padre. ¿Nunca he pensado en eso? Pues yo sí. El Padre le dice, vamos, muévete por ahí. Y él confiado, entonces el Padre, en sus misterios, no sabemos cómo, hace que el agua sostenga a su Hijo sin que se hunda. Y como el Hijo y el Padre están tan unidos, pues cuando viene Pedro y se manda, como siempre, si eres tú, manda que yo vaya para allá, cacho. Pues ¿qué hace Yeshua? Ven. Y que esa palabra de Yeshua, decirle ven, preparó la escena para que el mar le respondiera, aguantar a Pedro. Pero ese ven de Yeshua vino del Padre, que moraba en él. Porque Yeshua no hacía nada sino el Padre en él. Apenas hace eso, siempre tenga eso presente. Entonces Yeshua dice ven, es el Padre. Ese no está bien, echa para acá. Y así como lo preparó para el Hijo, lo preparó para Pedro. La diferencia fue que Yeshua se mantuvo porque Yeshua le creía a su Padre. Pedro dudó. Dudó porque Yeshua lo identifica, porque dudaste, hombre de poca fe. O sea, ¿por qué te pusiste a mirar para el lado? Tengo que hacer un comentario que me sale del pueblo de porque la gente se cree que él vino 100% hombre y 100% Dios, que él tuvo que despojarse de su gloria, por eso es que se la clamaba al Padre, y como 100% hombre tenía que recibir toda la potestad del Padre para manifestar su voluntad. Sí, lo que dice Pablo, Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo. El Padre vino a morar en él, pero Yeshua era un hombre completo, como tú y como yo. Pero la diferencia entre ellos, hablando de Pedro y de Yeshua, que Pedro le creyó a su padre. Y Yeshua besó a su padre y Yeshua creía. Pero Pedro todavía le faltaba mucho. Y aunque le faltaba, por su valor, pues entró al agua en su valentía, no en la confianza hacia Yeshua. Por eso es que se hunde. Entonces Yeshua, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, no hubiese dudado, hubiese venido hasta donde mí. Yo te abrazo allí y además brincamos ahí. Y luego regresamos juntos, tú y yo, hasta la barca. Aunque los demás se desmayen. Porque una cosa como esa, eso nunca se había visto. ¿Entiendes? O sea, porque todo le responde al Creador. Todo. Todo responde al Creador. Y las aguas hacen lo que tengan que hacer para sostener al que sea. Si está dentro de, ¿verdad?, del propósito de Dios.
¿Estamos hasta aquí? Ok, ese es el punto que es 3, ¿verdad? Ahora vamos al punto 4. Según A. Allen, tener fe activa. Entonces él decía, no solo creer mentalmente, obviamente, sino actuar conforme a esa fe. Porque la fe no es meramente creer, es obedecer, es actuar. Y en eso tenías razón, porque la fe hebrea es eso, es obediencia, es actuar. La fe se activa cuando yo decido obedecer, traído al español sencillo. ¿Sí? Como una vez yo te dije a ti, la fe es por el oír y el oír la palabra de Cristo, así está en español, ¿verdad? Y te dije que, ¿por qué no dice la fe es por el oír la palabra de Jesús? Porque pone Cristo, o hebreo es Mashiach, porque tiene que ver con lo oculto, con la revelación, el misterio que estaba escondido, ahora es revelado, el Mashiach, el Mesías. Entonces la fe se activa cuando la revelación, cuando lo oculto se revela. ¿Entiendes? Cuando tú recibes una revelación de la palabra, porque está oculto, está escondido, pero el Padre decide entregártela y tú la recibes, ¡pum! La fe se activa. Para eso es la fe, para activar, para actuar sobre esa revelación. Es como mi madre me estaba contando que ella había leído muchas veces, ¿verdad? Creo que Marcos 11 ahí, y ella sabía eso, pero que algo le sucedió, no sé si fue hoy o ayer, como que de pronto ella se da cuenta que Dios le está hablando del decir. Pues entonces, ¿qué hizo el Padre? Le da una revelación que la iluminó. Ahora la fe está activada para que ella se mueva en eso. Eso es lo que está pasando, porque la fe es, por el oír la palabra de Cristo, ¿verdad? La fe se manifiesta cuando la revelación llega a tu vida, lo oculto se revela. Por eso es que una cosa es yo saber o leer que Dios es mi sanador y otra cosa es tener revelación sobre la sanidad. Eso es otra cosa. ¿Ok? Bien, estamos aprendiendo, ¿verdad? Así que ese es el punto 4, tener la fe activa. Hay que creer y moverse de inmediato. Punto número 5, según A. Allen, arrepentirse del pecado. Es decir, el pecado no confesado puede ser un obstáculo para recibir sanidad, y eso es muy cierto. Cuando hay pecado en nuestras vidas y sabemos que eso está ahí y no renunciamos, no pedimos perdón, no nos arrepentimos, si de pronto necesitamos un milagro, hay un gran impedimento ahí. Tenemos que arrepentirnos, confesar el pecado, volvernos de eso, para que entonces pueda venir el fluir de la sanidad. Punto número 6, según Allen, perdonar a otro. El resentimiento bloquea la obra de Dios. El resentimiento bloquea la obra de Dios. Si yo no perdono a otros, tengo problemas para recibir sanidad. Yo tengo que perdonar a todo aquel que me haya ofendido. O yo pedí perdón por aquellos que yo ofendí. Eso es bien importante. Porque si yo no perdono, soy entregado a los verdugos, dice la Escritura. Se puede tener un problema mayor. Punto número 7. Recibir, dice aquí Allen, recibir a Cristo como Salvador. La salvación y la sanidad van juntas en su doctrina. O sea, eso es hebreo, ¿saben lo que él decía? Él no las veía separadas, las veía juntas, salvación y sanidad. Ahora, no todos los que van a ser sanos necesitan primero ser salvos. Eso es otra cosa. Porque en tiempos de Yeshua, todos fueron sanados antes de luego ser salvos. Y yo he visto personas ser sanadas antes de luego recibir al Señor. Como una hermana, aquellos años 95, que fue mi primera reunión de milagro, que traen esta hermana
hermana porque luego se convirtió, pero mire cómo fue aquí el asunto. Ella la traen desahuciada porque íbamos a hacer nuestra primera reunión de milagro y le pusimos explosión de sanidad. Eso fue allá en la calle Mora. Y alguien de la iglesia pagó el anuncio de un cuarto de página en el periódico La Perla. Y ese cuarto de página y ese anuncio se repartió en todos los periódicos de La Perla de aquella semana antes y llegó al hogar de esta señora que eran católicos y que ella ya estaba en la casa desahuciada porque ya no podían hacer nada por ella, tenía cáncer linfático y ya regado en otras partes del cuerpo y no se pudo hacer nada. Entonces el esposo es el que veía La Perla y cuando, según el testimonio después, cuando ve la Perla, que ve el anuncio, le dice a su esposa, mira, vamos para allá, hemos probado todo, hemos tratado todo, la ciencia te desahució, vamos para allá. ¿Qué tú crees? Vamos para allá. Entonces el esposo le insistió a ella, Dios está abusando a la esposa. Entonces la convence, ella le dice, pues está bien, ya no tiene casi ni fuerza para caminar. Y entonces cuando llegó el día, que fue un viernes en la noche, recuerdo, entonces cuando llegó el momento que entraron, venía la mamá por un lado, agarrándola, y venía el esposo por otro lado, ella casi no podía ni afirmar. Ya estaba muy débil. Entonces cuando la traen al frente, nunca me olvidaré, porque había mucha gente ese día, ¿sabes? Nunca me olvidaré cuando Dios me dijo, dile que se siente, que ahora no. Y yo le dije a ellos, siéntala ahí, todavía no es. Recuerdo las miradas de 2 o 3 personas, pero este no tiene compasión. Pues obviamente yo les leí su rostro. Por donde sospecha, me sospeché eso. Si la pobre está que bendito se está muriendo ahí, tú le vas a decir que se siente ahí, que espere. Todas esas cosas pasaron por la cabeza de mucha gente allí, ¿sabes? Nadie sabía que yo estaba obedeciendo a Dios. Y empezaron a pasar muchas personas y ella ahí. Y entonces el esposo me miraba como que dice, ¿cuándo va a ser? Y yo tranquilo. Y seguían pasando y pasaron un par de horas. Tú estabas en esa reunión, ¿verdad? Y hasta que en un momento dado, ya casi al final, es que entonces Él me dice, ahora es el momento. Yo nunca entendí eso. ¿Por qué en aquel momento no y por qué después sí? Pero tampoco le voy a preguntar a Dios por eso, ¿sabes? Él hace como quiere. Entonces cuando les dije que la levantaran, entonces la levantaron, la trajeron al frente, ya había poca gente. Entonces recuerdo que lo primero que Dios me dijo, dile que la suelten. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de eso? Y yo le digo al esposo y a la mamá, ¿sabes qué? Suéltenla. Y entonces ellos me respondieron, es que no la podemos soltar porque no se sostiene de pie. Se va a caer. Y yo le dije, no, suéltenla. Yo estoy obedeciendo a Dios. Entonces ellos regañadientes, pues, la soltaron y se quedaron ahí pendientes. Ella no se cayó, se quedó así firme. Entonces, no sé qué, cuando ellos vieron que no se cayó, como que ellos entendieron que estaba pasando algo ahí. Entonces me acerqué y obedeciendo a Dios le puse las manos en su cabeza. No aquí, en su cabeza. Y no recuerdo, ahí sí que se me olvidó qué fue lo que yo dije de parte del Señor, pero en ese momento yo sentí, y después ya lo testificó, como si de pronto algo cayó y explotó dentro de su cabeza. Porque aquello me empujó. Entonces, cuando ella hace así, que se agaja así la cabeza, recuerdo que ella decía, algo me explotó, algo me explotó. Entonces ella dice que sintió como si la elevaran bien alto y luego la bajaran otra vez. Entonces ella de pronto recupera la fuerza y comienza a caminar, ¿verdad? Y caminó por allí, normal. Se sentaba, se paraba y caminaba. Y así se fue. Yo no le pregunté si era convertida, si era cristiana, nada de eso. Ahí quedó. Unas semanas después pasaron
y no recuerdo si fue una llamada, fue que ellas pidieron a la iglesia para invitarme a mí a la casa de ella, porque ellos querían dar gracias a Dios por sanidad de ella, porque según el médico, el cáncer en su cuerpo desapareció por completo. Ella estaba totalmente sanada. Entonces yo fui a la casa, tú estabas ahí, ¿verdad? Y ahí es cuando entonces yo me entero que ella era católica y él también. Y ellos aceptaron al Señor ese día allí. Reconciliaron sus vidas. O sea, primero hubo el milagro y después hubo la salvación. ¿Eh? Yo sé que te traje este ejemplo para que vea que no siempre hay que ser salvo primero para recibir sanidad. Eso está, el Señor es el que mueve a uno a hacer las cosas. Ok, entonces Raquel, ese fue el nombre de ella, luego con 2 años, hace poco que ella murió, de otra cosa. Pero entonces Raquel se reconcilió con el Señor. Y de vez en cuando yo hacía la manifestación y milagro allá en la carpa, y llegué a traerla aquí, ella daba el testimonio de su sanidad. Y diferentes sitios que yo fui en Puerto Rico, yo la invitaba, ella llegaba hasta allí y daba su testimonio sobre cómo el Señor la sanó de aquel cáncer linfático regado por todo su cuerpo. Antes de ser salva, vino sanidad. Amén. Esto está bueno. Ok. ¿Dónde me quedé? Recibir a Cristo como Salvador, la salvación y la sanidad van juntas. Ok. Punto número 8. Esperar el milagro. Según Allen, tener una expectativa activa de que Dios actuará a tu favor. O sea, eso es tener grandes expectativas. Él va a actuar, yo lo creo y lo estoy esperando. Mucha gente que no espera milagros, ¿sabes? Se acostumbran tanto a la enfermedad que ya dejaron de tener expectativas por el milagro. Sí, eso está pasando. Punto número 9. Según Allen, aceptar la sanidad por fe, aún antes de verla. Eso es bien importante, tiene toda la razón. Creer que ya está hecha, aunque los síntomas sigan. Y eso me recuerda a mi papá, que en una ocasión mi madre me llama a casa, ven acá, que tu papá está con dolores ahí tirado en la cama, para que ores por él. Y yo voy para allá, y cuando estaba tirado en la cama, no se podía ni levantar, yo le dije a él, mira papi, ¿sabes qué? Yo vine a orar por ti, pero yo no voy a orar por ti para que después tú te quedes tirado ahí. Lo siento mucho. Yo voy a ordenar que eso te deje, ¿te acuerdas? Pero tú te vas a levantar de ahí tan pronto yo diga esa palabra. ¿Ok? Y yo me miro así, pues, porque tengo dolores. Sí, tengo dolores ahora, pero una vez yo ore. Aunque el dolor siga, tú te vas a levantar de ahí. Me acuerdo que hice, ¿verdad? Declaré esa sanidad. Y le dije, ahora levántate, lo agarré. Pero es que me duele todo, levántate. Lo paré, vete por la casa a dar gracias por tu milagro. Mami, nos vemos. Y me fui. ¿Te acuerdas? Y entonces al otro día, contándome ella, que mientras fue caminando, obviamente al primero paso, pues le dolía todo. Pero gracias, Señor, gracias, porque gracias, tú me sanaste. Estaba obedeciendo lo que yo estaba diciendo, ¿verdad? Pero no era yo, era Dios. Y a la medida que fue caminando, se fue recuperando y quedó nuevo. Porque si van a orar por ti, tú estás postrado, más te vale que te levantes, si lo crees. Eso que Yeshua quiere ser paralítico. Levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Él no oraba, yo oré por ti, tranquilito, quédate un ratito, porque yo sigo por ir para abajo. No. Entonces, cuando usted esté postrado en una cama, usted con dolores, sentado donde sea, si van a orar por usted o usted se va a ministrar, usted se va a levantar, no importa el síntoma, no mire el síntoma, mire la sanidad ya hecha. Usted se levanta, ¿para qué? Para dar gracias. No para, ay, voy a caminar, ay, yo estoy esperando a ver si tú me sanas, tampoco te vas a sanar así. Porque si ya se oró por ti, o tú declaraste la promesa,
Tú tienes que creerla y te levantas a dar gracias, no a decir, yo creo que es lo mejor, Señor, de que un ratito tú me sanas. No. Eso no pasa aquí, estamos todos bien. A ver si. Sí, a ver qué pasa, a ver qué pasa. No, yo así no. Mira, yo estuve no hace mucho, es para que tú veas cómo pasan las cosas. Yo estuve no hace mucho orando, fui al hospital a orar por una persona desahuciado. Cáncer en 3 áreas de su cuerpo, en 3 órganos. Ya no se podía hacer nada más por él. Y lo que el Señor me inquietó es a decirle a él, hablarle un poco sobre la sanidad, sobre el amor del Padre, cómo lo amaba. Y era creyente. Pero yo notaba en él unas lagunas, una resistencia. En una, Señor, me inquieta. Yo le digo, estaba la esposa, tienes problemas con ella, arréglate. Y él ahí en la cama tirado allá, no, yo no tengo ningún problema. Estoy diciendo lo que Dios me está poniendo en el espíritu. Arréglense. Y yo me fui. Eso fue, creo que fue viernes, no, jueves. Y sábado murió. Luego entonces me entero, tenían problemas terribles los dos. Pero terribles. Y él no había sido tampoco muy de esto que digamos. Pues yo acá digo, Dios en su misericordia, en su amor, me manda a mí allí. Yo creo que allí fue el tiempo de su visitación. Y no lo aprovechó. Y como no lo aprovechó, Dios no va a irse por encima de lo que Él necesita que ellos hicieran para Él poder actuar. Esto es serio, ¿sabes? Esto es muy serio. Por el contrario, años atrás, yo fui al Hospital Dama porque había un niño que se estaba muriendo, desahuciado, un muchachito como de 13 o 14 años, más o menos. Y yo llego allí y había gente afuera, eran aparentemente unos cuantos creyentes, cristianos. Y yo recuerdo que cuando voy a entrar, el que estaba en la puerta afuera, él me dice, ¿pero por qué usted va para adentro? Y después porque me pidieron que yo viniera a orar por el niño. Y esa persona que se identificó como cristiano me dice que vas a perder tu tiempo porque se está muriendo. Así. Vas a perder tu tiempo porque se está muriendo. Ese sí que tenía tremenda fe, ¿verdad? Y yo le dije, está bien, pero ya yo estoy aquí. Y cuando entré, había más gente adentro y el nene estaba tirado allí en la cama y estaba una señora cerca de él, resultó que era la mamá estaba muy afligida. Entonces, ahí estoy yo ya comenzando a preguntar, Señor, ¿qué hago aquí? ¿Qué pasa aquí? Entonces el Señor comenzó a darme unas instrucciones y yo le dije, ¿dónde está el papá del nene? Está abajo en el lobby, mándalo a buscar. Y allá fueron a buscarlo, el papá subió y le dije, parece que hablaba de su esposa. Se pararon. No es fácil, ¿sabes? Esto no es fácil. Y le dije, ¿sabe qué? Ustedes tienen que pedirse perdón entre ustedes dos. Hay muchos problemas entre ustedes dos, tienen que arreglarse. Y tú, mira, hijo, pídele perdón a tu papá y a tu mamá. Y ustedes, papá y mamá, pídense perdón. Y pídenle perdón a ella, a él también. Tiene que haber aquí una reconciliación, un perdón entre todos ustedes. Y ahí, pues, gloria a Dios, se abrazaron, empezaron a llorar, a pedirse perdón. Yo los dejé que se manifestaran en eso y me quedé esperando la siguiente instrucción a ver qué quería el Señor. Y la gente mirando así, como quien dice, pues, ¿qué está haciendo este predicador aquí? Y ellos, entre ellos ahí se pidieron perdón, y el nene lloró también, y bla, 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 bla. Hasta que entonces, como que se calmó la cosa, entonces Dios me dijo, ahora vete donde el nene, y vas a hacer esto y esto y esto. Entonces recuerdo que tuve que atar unos demonios, echarlos fuera, luego a hablarle a la enfermedad que saliera,
luego hablarle a los órganos que se fueran sanando, y ahí se acabó todo. Pero gloria a Dios, le dije, tú vas a levantarte de ahí, tú vas a testificar de tu milagro. Recuerdo que había gente alrededor cristiana, con una clase de cara, como quien dice, tú no vas a pasar. Porque la fe que tenían era tan tremenda. Y se lo dije, que vas a levantar de ahí, tú vas a testificar. Bueno, vemos que si ustedes me dejan saber, y yo me fui. Como a la semana, me llamaron a decirme que la doctora que venía para mirarlo otra vez, a ver cómo estaba avanzando lo que tenía, ni me acuerdo, pues encuentra algo raro, se lo llevan, comienzan a hacer un montón de análisis y en fin, encontraron que el cuerpo de él estaba totalmente sano, no había ningún tipo de enfermedad y le dieron de alta y que había dado el testimonio en la iglesia donde él iba. ¿Ve? Ahí se aprovechó el tiempo de su visitación, porque fueron obedientes para hacer lo que el Señor les dijo a través de mí que tenían que hacer. Ponerse a cuenta ahí en esa familia y pedirse perdón. Entonces, cuando no hay perdón, acabamos de leer, hay problemas para los milagros. Y en este otro caso de los otros días, había problemas, no se arreglaron. Fue diferente el resultado. Murió. Y tenía 62 años. Era menor que yo. O sea, con las cosas del Señor no se juega. Y era gente que servía al Señor. Esto que estamos hablando aquí es tremendo, 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 ¿sabes? ¿Dónde me quedé? ¿Qué punto fue? Ok, punto 10. Dar gloria siempre al Eterno. Salen de así, agradecer y alabar incluso antes de ver el resultado. Eso es bien importante. Alabar, adorar, agradecer, dar gracias. Una de las cosas que más yo uso, porque la aprendí hace muchos años y ha sido para mí una gran revelación, es que siempre, casi siempre que alguien enfermo viene a mí, se me acerca, donde quiera que yo esté, yo comienzo a dar gracias por el milagro antes de verlo. Siempre estoy con eso. Gracias, Señor, porque tú lo vas a sanar. Tú vas a hacer eso ahora. Gracias, Padre. Eres tú quien lo hace. Y he visto muchas cosas suceder tremendas, ¿saben? Así que es bien importante eso. Jesús levantó aquellos poquitos peces y panes, ¿se acuerdan? Dando gracias y se multiplicaron. No se multiplicaron para después dar gracias. Ya fue a GB, él dio gracias y se multiplicaron. Es importante. Punto 11. Según Allen, testificar de la sanidad. Esto es bien importante. Dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Compartir lo que Dios ha hecho fortalece la fe, obviamente. Mucha gente recibe sanidad y nunca testifican, se callan. Y eso no debe ser. Porque es muy probable que haya gente que necesite escuchar tu testimonio para ellos poder fortalecerse en la fe, porque a lo mejor van a tener la misma condición que de la cual tú fuiste sanado. Es importante testificar. Yo cada vez que puedo testifico y testifico donde quiera que voy, siempre testifico a la gente para que esa fe se fortalezca. Punto número 12. No dudar. Allen decía, evita pensamientos de incredulidad, porque Dios se detiene. Dios no honra cuando hay incredulidad. Dios honra cuando hay fe, cuando se cree. Yo recuerdo estar en un lugar, sí, por allá por Sidra. No, por Sidra fue. No fue por Sidra, fue por de Cagua hacia allá, Naguabo, por allá, uno de esos pueblos. Yo fui a una iglesia, no me dieron detalle cuando llego,
lo primero que vi afuera era que decía iglesia que se yo qué, bautista. Y yo dije, wow, 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 wow. Porque yo sé que muchos bautistas son duros para creer. Entonces, entré, ¿verdad? Me senté en el primer banco. Me estaba acompañando en aquel momento el hermano Richard. No tú, otro Richard que venía aquí. Y comienzo a orar. Su liturgia era una liturgia como bien, bien apagada, bien metódica. Nadie alababa, nadie alababa al Señor. Todo era callado. Y me sonó como una iglesia tradicional, de antes. Entonces me retumbaba el letrero de Bautista. Y decía, pero oh, Dios mío, Señor. Y yo dije, Señor, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago aquí? Entonces nunca me olvidaré lo que el Señor me dijo sentado en aquel banco. Me dijo, te traje porque los amo, porque tengo misericordia. Y a pesar de que aquí hay muchos que no creen, pero por cuanto tú crees, te voy a usar para manifestar mi amor. Y efectivamente, cuando me tocó la parte, pues yo estoy saludando a la gente para ver si puedo iniciar un mensaje. Dios comenzó a decirme que ya estaba sanando unas condiciones. Y yo comencé a preguntar, aquí hay una persona que tiene esta condición, acaba de ser sanado, ¿quién es? Y recuerdo que la gente se miraban entre ellos y miraban para atrás, como quien dice. Y volvió otra sanidad y acaba de suceder ahora esto aquí. ¿Quién es? Yo dije como 4 o 5. Nadie decía ni pío. Entonces yo dije, Señor, nadie me está respondiendo. ¿Qué tú quieres? Entonces comenzó a señalarme quiénes eran. Y yo dije, usted que está ahí, usted de la camisa así, usted tenía tal condición, usted usando de la papa. Sí, es verdad. Pues párese. Usted fue sanada de tal, y comenzaron a pararse. Entonces comenzaron a pararse aquellos que ya habían sido sanos. Entonces ahí yo no pude ya prácticamente ni predicar. Alguien se animó y trajeron una muchachita que no podía también casi ni caminar. También eso, Dios la sanó, la puso nueva. El asunto fue que al final yo me estoy yendo y un hermano que fue el que me invitó me dijo, mira, lo que pasa es que esta iglesia nunca había hecho un culto de milagros, nunca. Es una iglesia bien antigua. Y aquí había mucha gente enferma, pero también había mucha incredulidad. Estaba confirmando lo que Dios me estaba diciendo. Y vi cómo aún así el amor del Señor es tan tremendo que se metió allí esa noche para amarlos, para sanarlos, para bendecirlos, para decirle a ellos que hay mucho más. Amén. Ok, punto entonces número 13. Según los 13 instrucciones que le dio el Eterno Allen. Mantener la sanidad. Mantenerse en sanidad. Continuar en fe, en obediencia y vida espiritual para conservarla. Eso es así. No, Dios no te sana para que te vayas a ir a pecar, ¿sabes? Sí, exactamente, como dijo el Señor. Vete y no peques más. Dios te sana para que te mantengas cerca de Él. Te mantengas en sanidad. Mucha gente tiene problemas de que pueden recibir la sanidad, que es un momento, pero mantenerse en ella es otros 20 pesos. Porque ahí Satanás puede entrar y robar. Tengo el caso me acuerdo de una mujer que tenía unas manchas en los ojos y Dios la sana. Ella por primera vez vio que sus ojos estaban normales, su vista normal, sin aquel montón de manchas, y dio gloria a Dios, qué sé yo qué. Pasaron varios meses y un día estaba con nosotros en la calle Mora. Un día yo la veo cabizbaja, triste, y le pregunto, ¿qué pasó?
Es que las manchas volvieron. Y yo le dije, tú te tienes que mantener en sanidad, tú te tienes que mantener cerca del Señor, pero también Satanás te está poniendo algo que es falso. Dios sana, cuando sana, sana completamente bien, pero Satanás puede venir y robarte y hurtarte. Y te está robando una cosa que no es real. Entonces ella se sorprendió, ella misma tomó autoridad, que aquello se fuera y se recuperó otra vez. Y jamás volvieron sus manchas y se quedó con nosotros mucho tiempo después, pero luego se fue. Pero fíjate cómo Satanás trató de robar lo que el Eterno depositó. Porque si te hace dudar, te puede robar. Si logra que tú dudes, te puede robar tu bendición. Porque para eso vino él a robar, hurtar y destruir. Se lo dijo Yeshua. O sea que puede robar. Si tú le das acceso, puede robarte. Puede destruirte. Si le das acceso. Lo tuyo es mantenerte firme en el Señor, creyendo. Si fuiste sano, mantente en sanidad, creyendo, caminando, sirviéndole. Al Señor vuestro Dios serviréis, y yo bendeciré tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de medio de ti, eso está en la Torah. Es para servir. Dios te sana para que le sirva. No para que te vayas a pecar. Y muchas veces, esta es mi opinión personal, muchas veces Dios no sana a personas porque sabe que se van a ir al mundo. Y no lo sana. Y otras veces, que son cosas que uno no entiende, son personas que se van a echar atrás y aún así la sana. ¿Quién entiende eso? Como hubo un caso en nuestra congregación, allá en la calle Mora, que traen a esta señora que tenía cáncer aquí metido, regado en todo su oído por dentro, desahuciada, tenía un parcho aquí dentro y la peste que salía de allí era horrible. Ella casi no podía hablar porque era quejándose todo el tiempo. Entonces las que la trajeron me explicaron que tenía ese cáncer ahí regado, desahuciada. Y el Señor lo que hizo fue que fue algo tan tremendo. Tú debes de acordarte de eso. Que de pronto, cuando yo tomé autoridad, obviamente siguiendo la instrucción del Señor, el cáncer, el parcho aquel se cayó al suelo y por ahí empezó a botar un montón de líquido verde, oscuro, apestoso, horrible, y ella gritaba, hacía así, aquellas cosas, ¿sabes por las chojos? Caían y empezó a regarse el piso de esa cosa verdosa, oscura, y ella gritando, parecía una pluma abierta. Y la bajaron para el baño y por ahí dejó toda aquella javiza de aquella cosa verdosa, y de ahí mismo, y yo hasta me asusté. Y se la llevaron, la montaron en un carro, se la llevaron, entonces hubo que buscar un mapa, ¿verdad? Un balde con agua, un mapa y empezar a recoger. Entonces revolú esa peste que había allí. ¿Qué pasó? Que al tiempo después ella regresó a la iglesia y trajo la evidencia. Trajo una carta del médico y una placa. La carta decía que el médico no comprendía cómo una mujer con un cáncer regado en toda esta zona, que ya no se podía operar, lo eliminó por el oído hacia afuera y el tímpano ni tan siquiera se afectó. Lo botó. Estaba limpia de cáncer. Pero con el tiempo me enteré de que ella no recibió más a Dios. Se apartó completamente de Dios. ¿Quién entiende? Después de un milagro como ese. Son cosas que uno no entiende. Yeshua sabía que de los 10 leprosos, uno iba a regresar. Pero hubo para todos. Porque Él es, y Dios da más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir o esperar. Sobreabundancia del Señor. O sea, Él sabe. Y aún así, Él sabía que Judas lo iba a traicionar y lo recibió en el ministerio. Y estaba con Él. Son cosas que uno no entiende. Y lo importante es creerle al Señor. Así que te di estos 13 conceptos. Te falta un montón más por compartir contigo. Vamos para la próxima. Entonces, ese aquí hay mucha carne para cortar, hermanos. Como dicen los rabinos.
Así que todavía hay mucho más que te tengo que enseñar sobre esto. Pero damos hoy un alto aquí. ¿Hay que orar por alguien? ¿Hay que orar por alguien? Ah, Richard, sí. A Richard fue que me acompañó. ¿Tiene qué? Mala. Vamos orando. Señor, Padre eterno y bueno, maravilloso y todopoderoso. Tú eres extraordinario. Hay cosas que tú enseñas que nos deja boquiabierto. Nos estás diciendo con toda claridad que tú sigues, Señor, con el deseo de sanar a tus hijos. Gracias, Señor. Gracias por tu poder sanador, como lo es tu poder para salvar y para libertar. Gracias en esta noche, Señor. Esta escuela del reino, Señor, tú eres el que enseña, tú eres el maestro y nosotros pues somos los estudiantes. Gracias porque esto es algo tan tremendo que somos edificados en la fe. Podemos tener grandes expectativas porque tú habrás de sorprendernos. Tú eres experto en los de repentes. Tú seguirás haciendo de repente, Señor, en favor de tus hijos. Te damos gracias, Señor. Mira a todos aquellos que necesitan un milagro en esta noche. Incluimos a Richard, Señor, y tiene un problema en la pierna. Te pido que tu poder sea sobre él. Cancelamos y anulamos todo desarrollo de enfermedad en su rodilla. Hablamos palabras de vida, de salud, de sanidad. Y para todo aquel que necesita un milagro, hablamos la palabra de sanidad por su llaga. Fuisteis curados, aleluya. Y enviamos esa palabra. Creemos, Señor, que no retorna atrás vacía, sino que cumple lo que ella misma dice. Que todo aquel que necesita un milagro en este momento, ya sea en vivo o cuando quede grabado, tu poder llega a esa persona. Y tocas cada vida. Gracias, Señor, para tu gloria. Esto es para tu gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la artritis que quitas de una mujer. Gracias, Señor. Esa artritis que se ha desarrollado es quitada en el nombre de Yeshua. Gracias, Señor. Especialmente en el brazo y la mano derecha. Ahí donde más es el problema. Eso es lo que estoy viendo en el Espíritu. El Señor, aleluya, toca tu brazo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, la tiroides que tú sanas también. Mi alma te alaba. No sé dónde está esta persona, pero tú estás sanando la tiroides. Oh, la gloria es para ti. La gloria es para ti, Señor. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Tú eres precioso y poderoso. Se han colocado las vértebras, los discos en su lugar. En el nombre de Yeshua reprendemos la escoliosis. Reprendemos esa deficiencia de calcio en los huesos de una persona en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre. Eres tú quien limpia el cuerpo de cáncer para tu gloria. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te bendice, Señor. Precioso y poderoso.
Precioso Señor. Den gracias al Señor, den gracias, alaben su nombre. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Hay una deficiencia. Una persona que tiene problemas respiratorios. Señor, sana. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Hay una pierna de una mujer. Tienes un problema de lo que se llama vena varicosa. Y es severa lo que tú tienes ahí. Puedo ver que varias de esas venas son gruesas. Parecen como si fuesen pequeñas serpientes. Y tú siempre tienes cubierta tu pierna, especialmente esa. Porque pues te sientes mal por esa condición que tienes ahí, pero lo que puedo decirte es que eso va a comenzar a desaparecer. Que todo eso va a volver a la normalidad. En el nombre de Yeshua, esas venas varicosas, Señor, sean reaprendidas en este momento y vuelva la circulación a la normalidad y toda su piel en las piernas sea totalmente restaurada, sea normal, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Abba. Porque es noche también, Señor, de manifestación de tu poder. Especialmente cuando hablamos de sanidad. Tú lo haces. Tú lo haces, Señor. Gracias por esta unción sanadora. Unción que toca los cuerpos enfermos de tus hijos, de tus hijas. Restaurando inclusive la visión. Gracias, Señor. Tú restauras todo. Todo para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Por los méritos de Yeshua. Porque es por sus méritos que esto es posible. Para tu gloria. Para tu gloria. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Hay una deficiencia renal que es corregida. Señor, corrige. Vuelve a la normalidad a los riñones. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tuya es la gloria, la honra y el poder. Tuya es la gloria. Hay un espíritu de perturbación muy presente en la vida de alguien que me está viendo. Casi ni duermes por eso. Hasta hoy, en el nombre de Yeshua. Le ordenamos a ese espíritu inmundo salir de esta vida y nunca más regresar. Ha llegado un punto, aleluya, donde ya tú estabas ya diciendo, no puedo ir al cuarto, no me puedo acostar porque me está esperando esa experiencia perturbadora. Pues eso nunca más va a suceder. Que a partir de hoy vas a poder descansar en los brazos del Señor. Porque ese demonio se ha ido de tu vida para siempre. Por la autoridad dada en el Hijo, en Yeshua HaMashiach. Tú eres libre de esa experiencia. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
Gracias, Señor. Aleluya, Oh, aleluya. gloria a Dios. Damos toda la gloria al que vive. Damos gracias, Señor. Gracias por lo que tú haces, papá. Gracias, Señor. Que nos puedan escribir, Señor, que nos puedan testificar lo que tú estás haciendo. Sacan el tiempo para testificar, que no se queden callados, para que podamos acá nosotros gozarnos. Ya sea que esto haya sucedido así en vivo o grabado, tú eres el que hace como tú quieres, para tu gloria y para tu honra. Amén, en Jesús, amén. Bueno, nos vemos entonces el viernes, 7:30, Noche de Milagro. Amén. Los que están por internet, pues bendiciones. Shalom, shalom. Así que nos vemos el próximo viernes. Ah, y las ofrendas, dice aquí el hermano, siempre se me olvida las ofrendas. Entonces, y si nuestro hermano Pablo que cumple años hoy, bendito. Que cumpla muchos más. Amén. Gracias al Padre por eso. Amén. Shalom, shalom.